Cuando cantamos Señor, tú me llamas, me recordó cuando el Señor me llamó y hasta todavía estoy temblando de la emoción de ser rescatado por Cristo Jesús. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, hermanos, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo del 12 al 19. Amén, hermanos. Efesios 2, del 12 al 19. Vamos a leerlo de una forma alternada, por favor, hermanos. Inicio yo, ustedes me continúan y nos unimos en el 19. Amén, todos ya lo tenemos, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Aboliendo las barreras insensatas, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de todos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos y miembros de la familia de Dios. oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias por tenernos aquí. Señor, le suplico que usted me utilice como usted quiera, Señor, que no hable el hombre, Señor, sino que hable usted para que nos dé mensaje, Señor, de lo que usted quiere en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y el tema del día de hoy, hermanos, le he titulado Una iglesia con ¿qué? Con poder. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos ser una iglesia con poder, porque el Señor nos ha puesto una hermosa ¿qué? Misión. Y esta misión es, hermanos, traer gente a Cristo. Amén, hermanos. Es una misión importante. En el Antiguo Testamento, hermanos, no existía la iglesia, había un pueblo escogido por Dios. La iglesia fue instituida por Cristo hasta después de su muerte y resurrección. En Efesios 5:25 el apóstol Pablo menciona que fue la entrega de Cristo que dio origen a ¿qué, hermanos? A la iglesia. Algo precioso, hermanos. Antes no había una iglesia hasta que el Señor Jesucristo que fue crucificado, hasta que el Señor Jesucristo fue a la cruz y murió. ¿Por qué? Por nosotros. Amados hermanos, el Señor nos rescató a cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, a veces tenemos una idea errónea, el mundo tiene una idea errónea de decir, bueno, yo escojo a Cristo. No, nosotros no escogemos a Cristo, amados hermanos. Cristo nos escoge a nosotros y nos da potestad de ser sus hijos. Y es una gran bendición. Dios trae salvación no solo a su nación escogida, amados hermanos, sino a todo el mundo, uniendo en la iglesia a todas las naciones de ¿qué? De la tierra. Y lo acabamos de leer, amados hermanos. A todo aquel que cree en Él, Él dio derecho de ¿qué? De ser su hijo. Vayan conmigo al libro de Juan, hermano, rápidamente. Libro de Juan 1:12, por favor. Libro de Juan. Vayan conmigo, por favor, acompáñenme. Porque a veces tenemos una idea errónea, hermanos, de lo que el Señor Jesús hace por nosotros. Y esto, hermanos, debemos darle gracias a Dios de que Él nos haya elegido, nos haya hecho ¿qué? Sus hijos. Vean conmigo, por favor, 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. Nosotros ahora, amados hermanos, somos ¿qué? Hijos de Dios. Y por ser sus hijos de Él, nos regala ¿qué? Vida eterna. ¿No es hermoso, amados hermanos? ¿De qué nos rescató Cristo? ¿De qué nos rescató Cristo? Cristo nos rescató de la basura en la que vivíamos. Nos hizo sus hijos y ahora somos herederos
del reino de Él, hermanos. Vayan conmigo a Primera de Corintios, hermanos, 6, 9, para que recordemos de dónde nos rescató Cristo, porque a veces nos enaltecemos, a veces creemos que porque estudiamos, que porque tenemos títulos, que porque tenemos dinero, somos más. No somos más, hermanos, porque Cristo nos rescata, Cristo nos da la vida eterna, y a veces se nos olvida de dónde que nos rescató el Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de qué? De Dios. No erréis, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Escuchaste de dónde nos rescató el Señor? Porque en otros tiempos, amados hermanos, andábamos ¿qué? Perdidos. Pero ahora Él nos dio el derecho de ser ¿qué? Sus hijos. Y eso es una gran ¿qué? Bendición. Por lo tanto, amados hermanos, ¿cómo no vamos a hacer una iglesia de poder si somos hijos de Dios? ¿Te la crees? ¿Crees que deberás ser un hijo de Dios? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Eres un hijo de Dios? Amén. Vamos a creernos que somos hijos de Dios, hermanos, porque Él ya fue a la cruz para darnos vida eterna. En el libro de los Hechos nos narra historia de cómo se fundó la primera iglesia. Cristo vino a morir por su iglesia, pero esta inició hasta que el Espíritu Santo descendió sobre sus seguidores. Es el Espíritu Santo el encargado de continuar con la obra de redención que inició Cristo. ¿Cómo? Guiando a las personas al arrepentimiento, convenciéndolas de su necesidad de salvación. Posteriormente, hermanos, instruyéndolas y dándoles poder para que lleven una vida conforme a los propósitos de ¿quién, amados hermanos? De Dios. ¿Quién está ahora? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía, amados hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién nos instruye? El Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para alcanzar gente para su salvación. Hoy los tiempos están muy complicados, amados hermanos. Hoy mucha gente habla de cuestiones durísimas en la economía, de muertes allá afuera. Pero, amados hermanos, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado. Desde en el momento en que los seguidores de Jesús recibieron al Consolador, el día de Pentecostés su vida cambió radicalmente, hermanos. Fue hasta entonces que tuvieron el poder para llevar a cabo la obra que su Maestro les había encomendado. Antes había temor e inseguridad. Oigan, hermanos, ¿no se les hace muy parecido lo que estamos viviendo hoy? ¿Cuánta gente hoy vive con mucho temor? ¿Cuánta gente hoy vive con mucha ¿qué? Inseguridad? Están viviendo las situaciones de la iglesia anterior, hermanos. Pero Dios es fiel, hermanos, y Él está con nosotros. Pero ahora les habéis sido dado el espíritu de amor y de poder y de dominio propio, como lo dice 2 Timoteo 1:7. El día de hoy tenemos que volver al modelo original, hermanos, de la iglesia para saber cuál es nuestra tarea y cómo podemos realizarla. Dos partes muy importantes, hermanos. Dos partes muy importantes. Número uno, tenemos que reconocer cuál es ¿qué? Nuestra tarea. Amén, hermanos. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Quién pagó con su sangre por la iglesia, hermanos? ¿Quién pagó con su sangre por la iglesia? Cristo. ¿Quién, hermanos? Cristo Jesús. ¿Y qué nos pidió Cristo que hiciéramos? Vamos rápidamente, porque a veces se nos olvida. Vamos rápidamente a Mateo 18:20. Busquen en sus Biblias Mateo 18, 28, del 18 al 20. Amén, hermanos. Busquemos Mateo 28, del 18 al 20. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Venir a pelear a la iglesia? ¿Venir a criticar a la iglesia? ¿Criticar cómo vienes vestido? ¿Criticar el talento? Hoy le hizo falta, hoy esto sabe feo, hoy como que les faltó sazón. ¡Qué caro está todo! ¿Eso veniste a la iglesia? ¿Eso es la tarea que el Señor nos dejó aquí en la iglesia? ¡Ay, qué fea se ve la fachada de la iglesia! ¡Ay, hoy no me gustó la predicación! La alabanza horrible, horrible. Esos himnos son horribles. ¿Esa es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia es andar criticando allá afuera, andar agarrando a la gente a bibliazos, andar diciendo que tú tienes solamente al Espíritu de Dios. La tarea de la iglesia también es decir que tienes que prosperar, que tienes que traer dinero para que prosperes. Esa es la tarea, amados hermanos, que nos dejó el Señor. No es la tarea que el Señor nos dejó. La tarea que el Señor nos dejó es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la tarea que nos dejó el Señor. ¿Cuánta de esta tarea hemos cumplido? Bueno, pues aterricemos nuestra tarea. El primer paso es ir y hacer, ¿qué, hermanos? Discípulos. ¿Te da miedo hablarle a la gente de Cristo? Ok, si te da miedo está bien, pero dale tu testimonio, que vean que eres un hijo de luz y no un hijo del diablo. Que la gente te conozca, que digan, este hombre es trabajador, esta mujer es trabajadora. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este hombre? Que tú lo ganes a la gente, ¿con qué? Con testimonio. Y a veces, hermanos, este paso se nos olvida. La iglesia tiene la misión de continuar con la obra de redención. El apóstol Pablo la denomina como el cuerpo de ¿quién? De Cristo, hermanos. Esto quiere decir que Él continúa tocando al mundo a través de ¿quién? De su iglesia. Hermanos, si ustedes creen que los ángeles tienen potestad para venir y predicar, se equivocan. ¿Quiénes son los encargados de predicar el evangelio aquí, amados hermanos? ¿A quién le dio ya el poder el Señor? A nosotros. ¿Quién está con nosotros para predicar? Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Tú ponte a hablar con la gente. Te vas a sorprender cuando tú le hablas palabra a la gente de lo que le estás diciendo. Sigue enseñando, hermanos, hasta el día de hoy la salvación. ¿Por medio de quién? De los creyentes. Dios nos usa a cada uno de nosotros y a veces, hermanos, se nos olvida este paso. Entonces el primer paso, amados hermanos, es ir a hacer ¿qué? Discípulos. ¿Cómo podemos ver, hermano? Dios nos salvó solamente para acudir a un lugar diferente los domingos. ¿Para eso nos salvó Dios? ¿Para que todos los domingos vengan a sentarse? ¿Para que todos los domingos vengan a comer el talento? ¿Para que todos los domingos vengamos a aprender enseñanza bíblica? ¿O para experimentar su paz y su amor, hermano, y su gozo en nosotros? Pero nosotros tenemos que, ¿qué, hermanos? Compartir este gozo, este amor que el Señor que nos da. ¿Cómo? Compartiéndolo ¿dónde? Allá afuera. Que la gente escuche al Señor. En la escuela dominical decíamos a los hermanos, hoy en día mucha gente ya no quiere escuchar hablar de ¿qué? De Cristo. La televisión, la radio, los falsos profetas, los apóstoles. Los apóstoles. Que hoy en día hay muchos apóstoles. Yo solamente conocí a los apóstoles por medio de la palabra de Dios, los que están en ¿dónde? En la Biblia. Hoy en día, gente que engaña. Hoy en día, gente, hermanos, que le roba a los cristianos. Hoy en día, gente que es perversa ¿con quién? Con los cristianos. Y mucha gente ha dejado de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación ha sido transformado. Y algo que tenemos que hacer como iglesia, amados hermanos, es ir y dar el verdadero ¿qué? Mensaje que el Señor Jesús que nos dio.
Amén, hermanos. ¿Lo hacemos, hermanos? Reflexione cada uno. ¿A cuánta gente en la semana le hablaste de Cristo? ¿A cuánta gente en la semana le compartiste? ¿A cuánta gente de tu trabajo le compartiste de Cristo? Medita esta tarde. O es muy bonito venirte a sentar cada 8 días, escuchar el mensaje, decir hermosas alabanzas, me transformaron. Y en la semana, ¿qué haces por Cristo? Esta tarde debemos reflexionar y saber qué hemos estado haciendo para Cristo. Y esto es algo muy personal, amados hermanos. El segundo paso después de haber creído es bautizarse por medio de sumergirse al agua. ¿Por qué? Porque esa es la representación pública de nuestra decisión de morir al pecado y vivir una nueva vida de servicio a Cristo nuestro Salvador. Es un acto que significa muerte y resurrección, que nos recuerda la obra que Cristo hizo, posible que hoy tengamos una vida nueva y eterna. Y nosotros lo ejemplificamos al bautizarnos como el primer acto de ¿qué? De obediencia que Dios nos pide. Esto es para aquellos hermanos que no se quieren bautizar. Si tú públicamente has reconocido a Cristo Jesús, debes que obedecer. Y la obediencia, vayan conmigo a Romanos, hermano, rápidamente. Romanos 6. Rápidamente. Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Amén, hermanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén, hermanos. Algo muy importante, hermanos. ¿Estás convencido de tu fe? ¿Has recibido a Cristo Jesús en tu corazón? Sí, hermano, ya le recibí. ¿Estás seguro que Cristo está en tu corazón? Y tú has dicho: Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor. Ahora te los entrego a ti. Ahora eres tú, Cristo, que cambia mi vida. Si ya lo has hecho, si ya lo has reconocido, ahora obedece. Y una manera de obedecer a Cristo es el ser bautizado. Hermanos, ¿cuándo inició Cristo su ministerio? ¿Por qué no lo inició antes? ¿Se acuerdan cuándo lo inició? ¿Cuándo fue qué? ¿Por quién? Porque en ese momento Cristo fue equipado para la gran obra de redención que tenía. Porque Él creyó, hermanos. Cristo sabía que iba a venir a la tierra y que iba a morir. Él lo sabía. Y no le importó, hermanos. Vino por obediencia a su Padre y vino a cumplir la gran promesa. Ya recibiste a Cristo en tu corazón. Ya te bautizaste. ¿Por qué, hermano? Porque tú debes estar equipado. ¿Para qué? Para ir y predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Porque si no estás equipado, ¿cómo vas a ir a predicar el Evangelio? A veces, hermanos, mucha gente no quiere salir a ganar almas, no quiere hablar de Cristo, pero ¿sabes por qué? Número 1, porque no está en su corazón, no está toda la confianza. Número 2, porque no ha obedecido. Es importante que nosotros, amados hermanos, cumplamos con esto. El tercer paso es seguir aprendiendo todas las cosas que Dios ha mandado. Significa que la palabra de Dios va a ser de ahora en adelante la que va a marcar nuestro camino. Tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, conforme a la voluntad de ¿quién? ¿Y de veras seguimos la voluntad de Dios? ¿O hacemos lo que a nosotros se nos pega la gana? Porque seguir la voluntad de Dios es obedecer. En la mañana en la escuela dominical enseñábamos: ¿quieres prosperar? ¿Quieres prosperar? Y decían los hermanos: sí, obedece a Dios.
Imagínense, amados hermanos, si obedeciéramos 100% al Dios, a este Dios que dio su vida por nosotros. ¿Cómo